tal, discípulos de Jesús? Bienvenidos una vez más aquí a su espacio en los pasos del Maestro. Estamos en el tercer episodio del tema que hemos venido desarrollando titulado La autoridad espiritual. Y hemos tratado este aspecto donde Dios, que es el creador, que es la autoridad suprema, ha venido delegando autoridad sobre algunas figuras humanas y hemos entendido de dónde viene esa autoridad, qué propósito tiene esa autoridad, que haya armonía para castigo del malo, para bendición y alabanza del que hace el bien. Y entonces estamos desarrollando el punto de en qué áreas Dios ha delegado de su autoridad. Ya vimos en el episodio anterior que la delegó a través de los gobernantes, de los magistrados, de las personas que tienen autoridad, las autoridades policiales, militares, y allí en esa estructura estatal, de acuerdo a la constitución política de cada nación, como bien el mismo pueblo ha venido eligiendo sus representantes para organizar esta constitución política, y así entonces, de acuerdo a esta normatividad de convivencia para una nación, ha habido personas delegadas y se habla de la estructura de un gobierno, y entonces a través de ello hay una figura delegada de autoridad. También hablamos de la autoridad en la familia. Dios delegó autoridad en las figuras paternas, que tienen autoridad sobre sus hijos, mientras estos van creciendo y van desarrollando este carácter necesario hacia la madurez. Hoy vamos a abordar Efesios capítulo 5 para ver otra dimensión en la que Dios ha delegado autoridad. Es Efesios 6, verso 5, donde dice siervos. Es una forma de decir, bueno, en aquel tiempo que todavía existía la condición de esclavitud, ¿sí?, se dice a los siervos, a los empleados, a las personas que trabajan para otros, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y ahí hay una declaración bastante fuerte, porque seguramente algunos de estos siervos tenían amos difíciles, seguramente personas con una autoridad un poco intransigentes, ¿sí? Y lo existe inclusive, lamentablemente, hasta hoy, personas que tienen autoridad porque son los jefes, bien sea porque es el dueño de la compañía o porque sencillamente es un delegado por el dueño de la compañía para dirigir ciertas dependencias dentro de la compañía, y trabajas en una de esas dependencias y tienes sobre sí una autoridad que te da órdenes, que espera que cumplas algunos requerimientos, que cumplas en cuanto a tiempo, en cuanto a compromisos, en cuanto a responsabilidades, en cuanto a horarios, en cuanto a normas establecidas en lo que se llama el reglamento interno del trabajo en algunas compañías, y entonces se espera que haya este orden en las compañías. Entonces ahí hay otro aspecto donde, aun cuando el dueño ha sido próspero y ha generado algunos emprendimientos y delega autoridad, para que haya armonía en esa compañía debe existir unas normas, un reglamento para el cual todos aquellos que trabajan en esa compañía deben estar sujetos, y aún en eso hay autoridad delegada por Dios, y se espera que haya no solamente me sujeto a esta autoridad, sino que también habla del carácter con que debo sujetarme a esa autoridad. Lo leo de nuevo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón, como a Cristo, con una actitud sencilla, con una actitud. Este temor y temblor tiene que ver con respeto, ¿sí? No que debo estar sometido a unas condiciones de miedo cada vez que vienen, sino que sencillamente sirvo, ¿sí?, con respeto, aún en presencia o en ausencia. Es típico en algunas compañías que mientras el jefe no está, los empleados se relajan, no rinden lo mismo, esperan a ver que el jefe está y funcionan a los ojos del jefe, para agradar al jefe. Muchos de ellos, hasta aquí en Colombia decimos echar cepillo, están ahí encima agradando al jefe a ver si los tiene en cuenta para un aumento, para un ascenso. Bueno, eso no es muy honesto precisamente, porque la Escritura sí nos invita a hacer todo lo que hagamos en cualquier escenario, que lo hagamos todo para el Señor, agradando al Señor. Así que la tercera área o la tercera dimensión social en la que Dios ha delegado autoridad es en nuestros jefes allí en el trabajo. Y finalmente, en Hebreos 13:17 dice,
Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. De ahí hablamos aquí de la iglesia. Dios ha delegado autoridad sobre algunas figuras que tienen responsabilidad, que tienen liderazgo, que tienen autoridad sobre la membresía de la iglesia, pero esta no es para que ellos se ufanen y se vanagloríen y ellos maltraten a las personas de la iglesia, sino para que ellos puedan pastorear la oveja, para que ellos puedan velar por sus almas como quienes han de dar cuenta, porque cada una de aquellas personas que tenemos una autoridad del orden espiritual debemos tener claro en nuestro corazón que tenemos una responsabilidad bajo la autoridad que Dios ha delegado en nosotros de pastorear, de cuidar, de atender, porque un día tendremos que rendirle cuentas a Dios por aquellas personas que están bajo nuestra autoridad, que no nos pertenecen a nosotros, pertenecen a Cristo, porque Cristo les adquirió por precio de sangre, son rebaño de Cristo. Así que ninguno que tiene autoridad en la iglesia como pastor, como líder, puede usufructuarse, puede vanagloriarse, puede imponer toda su autoridad caprichosamente, porque tiene que estar sujeto también a la autoridad del Padre. La Biblia refiere a Cristo como el príncipe de los pastores, la autoridad máxima sobre todos aquellos que son pastores, y por lo tanto nosotros como pastores entendemos que estamos bajo autoridad y que si bien hay alguien que está bajo nuestra autoridad, tenemos una responsabilidad ante Cristo por esas personas. Pero al rebaño le dice, sujétense, obedezcan a sus pastores. Y también da una aclaración, ¿por qué razón? Porque esto también impacta la motivación del pastor. Algunos no pastorean agradablemente, sino con tristeza, con desdén. ¡Ay, qué jartera tener que pastorear este rebaño, ovejas tan difíciles! Cosas así. Y la Escritura también aclara. Para que lo hagan, para que pastoreen con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hay algunas personas pastores que tienen su rebaño y estas personas no se sujetan a la autoridad. Hay buenas intenciones en los pastores, pero hay algunas personas que no están de acuerdo, que no se sujetan, que causan división, que causan conflicto. Y entonces hay momentos en el servicio donde la prédica fue solamente indirecta, sus señalamientos, y no hay tiempo de edificación, y se ve al pastor agotado, se ve al pastor señalando, quejándose de esta conducta, de aquella conducta, donde no hay sujeción por parte de la membresía, y entonces esto pues obviamente no es provechoso. Fui al servicio, quería ser edificado, pero escuché una palabra de queja, de inconformismo, de protesta por parte del pastor, porque algunos de los miembros de la iglesia no se sujetaron a su autoridad. Y yo no salí muy edificado, salí como también cargado, ver a mi pastor en esas condiciones, como triste, afligido, frustrado porque las personas no se sujetan a la autoridad. Había organizado un programa para enseñanza e instrucción bíblica, no hubo orden en el ejercicio y finalmente todo salió frustrante y esto pues obviamente no es provechoso. Vamos a responder a la siguiente pregunta: ¿quién es la autoridad espiritual en la iglesia? Entonces vamos a responder esa pregunta a la luz del pasaje de Efesios capítulo 1 versos 19 al 23. A ver si mientras voy leyendo tratas de encontrar la respuesta a la pregunta: ¿quién es la autoridad espiritual en la iglesia? Algunos dirían los pastores, no, los profetas, no, los apóstoles, los evangelistas. Vamos a ver. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es un pasaje donde está dando una explicación acerca de Cristo.
y acerca de cómo el Padre delegó a Cristo como cabeza de la iglesia, como autoridad suprema en la iglesia. Así que cuando preguntamos ¿quién es la autoridad espiritual en la iglesia? Cristo es la autoridad espiritual en la iglesia. Y si abordamos el texto de nuestra memorización de Romanos, ¿sí? Capítulo 13, allí los versículos 1 al 3, podemos entender también que cuando resistimos a la autoridad delegada por Dios dentro de la iglesia, estamos resistiendo a la misma autoridad de Cristo. Obviamente sabemos que esta autoridad debe ser una autoridad madura, debe ser una autoridad con la unción del Espíritu Santo en su vida, debe ser una autoridad compasiva, debe ser una autoridad pastoral, pero también debe ser una autoridad de disciplina, de carácter, de firmeza. Así que Jesucristo es la autoridad suprema en la iglesia. ¿A quién ha delegado Cristo autoridad? Entonces, ¿o a quiénes ha delegado Cristo autoridad? Y esto lo podemos ver en este pasaje de Efesios capítulo 4, versos 11 al 16, donde dice, y Él mismo, hablando de Cristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que Cristo, que es la autoridad, es la cabeza de la iglesia, ha delegado de su autoridad por su Espíritu Santo sobre aquellos líderes dentro de la iglesia que ejercen funciones, pastor, profeta, evangelista, apóstol, maestro, ¿sí? Y entonces estas personas tienen una responsabilidad y es edificar la iglesia. ¿Y cómo? Perfeccionando. Perfeccionando es desarrollando, trabajando por la palabra y el Espíritu en el carácter de cada creyente para que vaya adquiriendo madurez. Cuando usa la palabra perfectos, no se define como inmaculado, se define como persona que adquiere madurez en su carácter. Y ese es el propósito de esas figuras de autoridad. Así que quienes tenemos este nivel de autoridad no estamos allí, como ya dijimos, para fanfarronear de los que están bajo nuestra autoridad y para maltratarlos y humillarlos. Estamos allí, ¿sí?, para guiarles a través de la palabra, para que puedan crecer en el conocimiento de Cristo y para que el Espíritu y la palabra en sus vidas pueda desarrollar ese carácter, para que cada vez crezcamos conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y viene la última pregunta en nuestro estudio de hoy. ¿Cómo puede usted tener autoridad espiritual? Y ahí hay un pasaje algo extenso, pero es un pasaje de Mateo 8, del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Ahora, hay un concepto que el centurión trata, particularmente en el verso 9, donde hace esta referencia de la autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va. Así que yo tengo autoridad porque yo me he sujetado a autoridad, y esa autoridad bajo la que yo me sujeté me ha investido de autoridad, me ha delegado autoridad para que yo pueda tener autoridad sobre algunas personas y les puedo dar órdenes para que ellos las obedezcan. Y esta es la respuesta a la pregunta: ¿cómo puedo tener autoridad? Sujetándome a autoridad. Yo tengo autoridad de Cristo porque tengo la responsabilidad de estar sujeto a Cristo, a sus principios, a su palabra, y entonces eso me reviste de autoridad. Eso se refleja también en mi manera de comportarme, en mi manera de crecer, en mi manera de tener mi relación personal con el Señor. Así con cada creyente. El tiempo se nos ha ido. Entraremos entonces en los próximos episodios para tratar este tema que venimos desarrollando sobre autoridad espiritual. Un abrazo para todos.